Hola, en este video vamos a repasar la discografía de Bee Gees en vinilos. Intro y comenzamos. En 1966, los Bee Gees regresan de Australia a UK. Hugh Gibbs había concretado una audiencia con Robert Stigwood, el manager de Cream de Eric Clapton y productor musical. En 1967 editan el primer álbum de esta nueva etapa, con Vince Malone en la guitarra y Colin Petersen en la batería. El arte de tapa estuvo a cargo de Klaus Voormann, el mismo de Revolver de los Beatles, un año antes. El vinilo. Luego editarían su segundo álbum, Horizontal. De aquí saldría el éxito Massachusetts. Esta etapa son del sello Atco en Estados Unidos. También en 1968 editan Idea, otra vez con Klaus Voormann en el arte de tapa. Idea tiene dos temas exitosos: Comencé una broma y Tengo un mensaje para ti. En 1969 editan Odessa, álbum doble, Gatefold, continúan con el sello Atco. En 1970 Robin Gibb no le gusta el manejo de la banda y decide empezar una carrera solista. Los otros dos miembros editan este disco, Cocombe Castro. Es un Gatefold. El disco. Al año siguiente, ya con el regreso de Robin, editan En 2 años. También el Gatefold. Y el tema principal sería Días solitarios. El vinilo. También en 1971 editan Trafalgar. Es un álbum Gatefold. El vinilo. También en 1971 editan la banda de sonido de la película Melody, aportando allí varias canciones. También Crosby, Still and Nash aportarían Enseña a tus hijos. En 1972, a quien le pueda interesar. Este es un Gatefold con una particularidad muy interesante. El vinilo. En 1973, La vida enlatada. También es Gatefold. El vinilo, ya cambian la etiqueta. De este disco editan el single He visto una nueva mañana. En 1974 sale Mr. Natural. El disco. Editan el simple Mr. Natural y también el simple Charade. En 1975 editan Main Course, disco en el que ya van un poquito ya hacia la música disco. El inlay de este disco
salen el simple Funny y Keep Talking. En 1976 editan Los Niños del Mundo, ya totalmente volcados a la música disco, con temas como Deberías estar bailando. El insert. De este disco editan los simples Boogie Child, You Step Into My Life. Para 1977 editan este álbum doble, en vivo, Skateful, el disco, el insert, el otro insert. De este disco editan los simples en vivo World y Night on Broadway. Ese mismo año, la banda de sonido Fiebre del Sábado por la Noche, con varios temas de los Bee Gees, también Skateful, el vinilo, el insert. En 1978 editan el single Too Much Heaven. Es un adelanto del LP Espíritus que han partido. También el Skateful. El vinilo. El insert. Y los singles Love You, Inside Out y Tragedy. Ese mismo año participan en el concierto para UNICEF, donando la canción Too Much Heaven. También participaron ABBA, Rita Coolidge, John Denver, Andy Gibb, Chris Christopherson, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Rod Stewart. Para 1981, tanto la prensa como el público estaban un poquito saturados de la música disco. Esta empezó a decaer. Incluso en las radios, la programación para el fin de semana se titulaba Fin de semana sin Bee Gees. En esas condiciones se editan Living Eyes, un estupendo disco que no corrió con la suerte de los anteriores. Con una estupenda producción, pero sin la difusión adecuada. De este disco salen los singles Living Eyes y He Is a Liar. Para 1987 editan ESP. Que arrojan los singles ESP y You Win Again. Y este maxi promocional con 4 canciones. El hermano menor de los hermanos Gibb, Andy Gibb, edita este disco en 1977, colocando varios números 1 en las listas. Los hermanos Gibb componen un álbum completo para Barbra Streisand. Además de componer todas las canciones, Barry Gibb participa en 2. El disco CBS Columbia. El insert. En 1989 editan One for All. De la gira de ese álbum editan Bee Gees Live. Es un Laserdisc
donde repasan toda su carrera. La carrera de los Bee Gees comenzaría a decaer. Tuvieron algún éxito esporádico. En 1991 editan High Civilization. En 1993, Size Isn't Everything. En 1997, Still Waters. En 2001, This Is Where I Come In. Último álbum de estudio. Desgraciadamente en 2003 falleció Maurice Gibb, por lo que los hermanos decidieron terminar con la banda en ese momento. En 2009 deciden volver a los escenarios como dúo, pero esto fue hasta 2012, cuando murió Robin Gibb. De esta manera se pone punto final a los Bee Gees. Si te gustó el video, dame like y suscríbete.